hermanos. Qué bueno tener el privilegio, porque es un privilegio, de pararme acá y, bueno, hablarles un poco de la palabra de Dios. Hermanos, hoy quiero hablar algo con ustedes. Una de esas cosas que a veces uno como predicador no quisiera hablarles, porque no es cómodo hacerlo. Sin embargo, en vista de que el Espíritu Santo, hermanos, ha estado insistiendo en esto en mi corazón desde hace ya un par de semanas, de tal manera que no me ha dejado estar tranquilo pensando en eso. Y también porque sé que este mensaje no solamente llega a ustedes, sino que también llega a muchas personas que luego, gracias a nuestra hermana Seili que transmite los videos, pues lo pueden ver, y sé que de alguna manera pues puede afectar la vida de otras personas. Pues he decidido, hermanos, hacerlo. Hoy, hermano, quiero que hablemos acerca de la práctica de la piedad. Y quiero que por favor me presten mucha atención. Muchos creyentes solemos venir tarde al culto, no prestamos atención, salimos a cada rato, venimos vestidos de cualquier manera, no cantamos, a veces estamos sentados allí con las posturas incorrectas, estamos pendientes de otras cosas o de otros asuntos, menos de la alabanza. En ocasiones no participamos del pan ni del vino. O a veces cuando lo hacemos, a veces hay personas que tienen un chicle aquí y el pan que representa el cuerpo de Cristo al otro. A veces estamos revisando el teléfono, viendo redes sociales, sabiendo que este tiempo es el único tiempo que le dedicamos a Dios, a veces en toda la semana. Estamos a veces viendo la hora, viendo el reloj, a qué hora va a terminar el predicador, a qué hora va a terminar la reunión, para irnos a hacer cualquier otra cosa. Y no está mal. Pero estoy hablando que estamos a veces acá y pensando en otros asuntos. Y yo me he estado preguntando todas estas semanas atrás, ¿será pecado todo eso, hermanos? ¿Será pecado eso, hermanos? Probablemente usted diga no creo yo que eso sea pecado. O probablemente usted diga que sí, o probablemente usted no sepa si es o no es pecado. Pero por eso quiero hablarles de esto. Quiero hablarles de la vida piadosa. Quiero que me acompañen a leer un pasaje en la Escritura, en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Y sepan, hermanos, que esto lo hablo con amor. Como le digo, el Espíritu Santo ha estado insistiendo en esto. Y quiero que todos, hermanos, tomemos nuestra parte. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11. Dice así, mire. Dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas, hablando acerca del fin del mundo, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar
Como dice, en santa, pero dice también piadosa manera de vivir. Preste la atención a la palabra piedad. Porque todos nosotros sabemos y entendemos que debemos vivir de manera santa. Dice que así como Dios es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Y yo creo que de la santidad hemos hablado hasta el cansancio. Pero ¿qué de la vida piadosa? ¿Qué de la piedad? Que para Pedro es importante que mientras la segunda venida del Señor no se efectúa y mientras estas cosas no son transformadas, vivamos de manera piadosa. Pero ¿qué es la piedad? Esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca del significado de la piedad en el contexto y de la forma que lo está citando el apóstol Pedro, porque puede ser que el término piedad tenga muchos otros usos. Recuerden que la palabra en nuestro español, en nuestro idioma, tiene distintos significados, tiene distintos niveles de significado. Tenemos significados literales, significados alegóricos, significados simbólicos, de manera que una palabra puede significar distintas cosas, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Asimismo, la palabra piedad. La palabra piedad en algunos casos puede significar una cosa y en otros puede significar otra. Pero aquí en el contexto en el que la está citando Pedro, ¿qué significa la piedad? ¿Y por qué para Pedro es tan importante que la practiquemos? Como podemos leer, hermanos, el apóstol Pedro nos exhorta a vivir de manera piadosa. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan importante considerarlo? Sobre todo, ¿qué tiene que ver con lo anterior? Con lo que empecé diciendo. Hermanos, la palabra piedad proviene del griego eusebia, oiga bien, eusebia, que es la unión de dos vocablos, eu, que significa bueno, como evangelion, buena noticia, pero eu, en este caso también es bueno, y de sebomai, que significa respeto. Entonces, literalmente, la palabra piedad significa buen respeto. O, en nuestro idioma, ocupamos la palabra respetuoso para definirla. Por eso algunos, cuando encuentran la palabra, en otras versiones, cuando encuentran esta palabra, eusebia, en griego, la traducen como respetuoso, de manera respetuosa. Por ejemplo, como lo vamos a ver, a las mujeres se les insiste de vivir de manera casta y respetuosa. Ahí aparece ese mismo término. Otros la prefieren traducirla no solamente como respetuoso, sino que también reverente. Porque de lo que está hablando Pedro es del respeto o la reverencia que nosotros debemos mostrar, oiga bien, hacia Dios o hacia aquellas cosas que están relacionadas con Dios. Es decir, el respeto o la reverencia hacia las cosas sagradas. De modo que cuando Pedro dice, debemos vivir de manera santa y piadosa, lo que está diciendo es que debemos vivir de manera respetuosa o de manera reverente, mostrando respeto o mostrando reverencia, especialmente a las cosas sagradas. Eso es muy importante. El antónimo de la palabra piedad es la palabra impiedad, que proviene del mismo término, solo que tiene el sufijo diferente, pero es el mismo término. Es la palabra asebia o asebeia, y literalmente significa irrespetuoso.
o irreverente. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de hombres impíos, en ciertos contextos va a hacer alusión a hombres irrespetuosos o a hombres irreverentes hacia las cosas de Dios o hacia Dios mismo. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, hermanos. Porque a veces nosotros pensamos que esas malas prácticas no son pecado, pero sí lo son. Pablo dice que nosotros debemos vivir de manera piadosa, es decir, de manera respetuosa, de manera reverente. Por ejemplo, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, vaya conmigo por favor al primer libro de Samuel, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, verso 12, se menciona que los hijos de Elí eran personas impías. Mire cómo dice el verso 12. Los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo dice ahí? Impíos. Ahora, oiga lo que dice, que no tenían conocimiento de Jehová. Pero dice el verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando, dice, alguien ofrecía sacrificio, mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en la mano un garbio de 3 dientes y lo metía en el perol de la olla, en el carnero y en la marmita, dice, y todo lo que sacaba del garbio era del sacerdote, o el sacerdote lo tomaba para sí. Si usted sigue leyendo el contexto, Jehová va a acusar a los hijos de Elí de ser personas irrespetuosas con el sacrificio, con el altar. Los hijos de Elí eran personas irrespetuosas, no mostraban respeto hacia los ritos sagrados, hacia los sacrificios, hacia las leyes, las normas que Dios había estipulado para los sacerdotes y la comida de ellos. Entonces, eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque no mostraban respeto. Le faltaban el respeto al pueblo, le faltaban el respeto a Dios y le faltaban el respeto a las tradiciones, a las leyes, a las normas que ya Jehová había establecido. Es decir, llevaban la vida como querían y hacían lo que querían, tomaban para sí lo que querían. Entonces eran personas irrespetuosas o irreverentes, eran personas impías. En el Nuevo Testamento, vaya conmigo por favor hasta el final a la carta de Judas, se mencionan hombres impíos. Mire cómo dice Judas capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, oiga, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, ¿cómo dice? Impíos. Oiga, ¿por qué son impíos? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez cuando nosotros lo leemos así nomás, nos cuesta entenderlo. Pero lo que Judas está diciendo es que a la iglesia han entrado hombres de manera encubierta, que dicha conducta es impía, es irrespetuosa. Dicha conducta es irreverente. ¿Por qué? Porque constantemente están poniendo a prueba la gracia y la ley de Dios. ¿Por qué? Por su conducta. Porque han vuelto la gracia de Dios un libertinaje. Están llevando o están viviendo como quieren, como los hijos de Elí. Entonces son personas impías. Son personas irrespetuosas o irreverentes hacia las cosas de Dios, o en este caso hacia Dios mismo, la gracia del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ponen a prueba la ley de Dios con su conducta, con sus comportamientos, diciendo probablemente: Dios no nos va a castigar por eso.
Y eso es lo que mucha gente dice, hermanos. Mucha gente dice, yo no creo que Dios me castigue por esto. Yo no creo que Dios vea mal esto. Yo no creo que Dios... Tengamos cuidado, hermanos. Porque con nuestra conducta podemos estarnos convirtiendo en personas impías. Es decir, personas irrespetuosas o irreverentes. Entonces, hermanos, comprendemos que la irreverencia o la impiedad, perdón, significa irreverencia hacia Dios o hacia las cosas sagradas. Lo contrario, que es piedad, es mostrar respeto hacia Dios y hacia las cosas relacionadas a Dios. Entonces volvamos a pensar en lo primero que les dije. Acostumbramos a llegar tarde al culto, y yo les apuesto que muchas veces no lo hacemos así en otros contextos. No prestamos atención, venimos vestidos de cualquier manera, no cantamos, estamos en nuestras sillas con posturas inadecuadas, estamos pendientes de otros asuntos menos de la alabanza, no participamos ni del pan ni del vino, estamos revisando el celular o siempre estamos revisando el reloj para ver a qué horas termina el servicio. A muchos hermanos el servicio nos parece una carga. Eso es irreverencia. Y eso es irrespeto hacia Dios y hacia las cosas que son de Dios. No es algo que me guste decirlo, hermanos, porque yo también he fallado muchas veces en estas cosas. Pero si usted quiere ser alabado, si usted quiere ser bendecido por Dios, muestre respeto hacia Dios. Sea reverente hacia Dios y hacia las cosas que son de Dios. Nosotros no idolatramos las cosas, nosotros no idolatramos la Biblia, no idolatramos el pan, no idolatramos el jugo, nosotros no idolatramos el salón, nosotros no idolatramos este lugar, nosotros no idolatramos esa cosa, pero hay que mostrar respeto, hay que mostrar reverencia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estamos en la presencia de Dios. Aquí tenemos simbólicamente el cuerpo de Cristo. Tenemos simbólicamente su sangre. A veces nosotros nos preguntamos cómo nos comportaríamos si sabemos o si supiéramos que el próximo domingo Cristo va a estar aquí con nosotros. Le apuesto yo que usted ni durmiera el día sábado en la madrugada, si es posible, se viniera para este lugar a esperar que abramos, porque va a estar Cristo aquí. Usted viviera con su mejor ropa, ¿sí o no? Viniera bien arreglado, con su mejor ropa, con su Biblia bajo el brazo, hermano. Y no con su Biblia en el teléfono, viniera con su Biblia física, porque usted sabe que el Señor lo va a ver. Pero se nos olvida que el Señor está aquí, hermanos. Simbólicamente. El Señor está presente en nuestras congregaciones. El Señor está presente en nuestras reuniones. Dijo Jesucristo: he aquí, yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo, dijo el Señor? Cada vez que ustedes comen el pan y beben la copa, al Señor Jesucristo, la muerte de Él anunciamos hasta que Él se manifieste de manera completa. Hasta que Él venga. El Señor está aquí, hermanos, con nosotros. El Señor no está lejos. El Señor está en la liturgia de la iglesia. Estamos aquí, hermano. El Señor está con nosotros. Nos reunimos por motivo de Cristo. Venimos y nos sentamos a la mesa de Él para participar de su cuerpo, para participar de su sangre de manera simbólica. Entonces Él está aquí con nosotros, hermano. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros comportarnos? Deberíamos comportarnos, hermanos, de manera respetuosa y de manera reverente. Yo siempre he dicho, ¿cuál sería mi reacción si yo viera a Cristo con todo su esplendor de frente?
Yo creo que fuera la misma reacción que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis. Dice que cuando Juan se volvió para ver aquella voz que le hablaba y vio aquel Jesús resucitado y glorioso, dice que no tuvo otra opción que tirarse al suelo. Dice, caía al suelo como muerto, dice Juan. Yo si viera al Señor, hermanos, haría lo mismo. Tirarme al suelo, hermanos. Porque no hay nadie que pueda permanecer de pie ante la presencia de Dios, hermanos. Pero el Señor está aquí, hermanos. El Señor está aquí con nosotros. Y a veces, hermanos, lo que menos sentimos es motivación por estar aquí. A veces sentimos que el culto es una carga, es un dolor. Como dice el libro de Malaquías, ustedes, dice, me han despreciado. ¿Y en qué te hemos despreciado? Dicen. En que ustedes dicen, ¡ah! ¡Qué fastidio es la mesa del Señor! Muchos de nosotros, hermanos, a veces decimos, ¡ah! ¡Qué fastidio es el levantarse temprano el domingo! No, hermanos. Gloria a Dios por aquellos que no lo hacen. Pero si en algún momento nosotros lo hemos hecho, hermanos, reconozcámoslo y cambiemos, hermanos, nuestra actitud. Habiendo comprendido esto, hermanos, quiero advertirles de que todas estas malas prácticas que hemos citado son un tipo de pecado. Porque tienen que ver con una conducta irreverente e irrespetuosa. Y como es una conducta irreverente o irrespetuosa, es pecaminosa. Y obviamente no procede de acuerdo a la vida espiritual que Dios ha querido que llevemos. El Espíritu Santo, hermanos, por el contrario, nos exhorta en la palabra a vivir de manera respetuosa. Por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 28, dice así. Hebreos capítulo 12, verso 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, oiga lo que dice, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y con, ¿qué dice ahí? Reverencia. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Con temor y con reverencia. Con temor, con reverencia. Mire que en otros contextos, hermanos, nosotros solemos ser bien respetuosos. Usted va a una boda y usted en la boda hasta se está preocupando por en qué mano va el tenedor y en qué mano va el cuchillo, ¿sí o no? Se preocupa usted hasta de los mínimos detalles. Y cuando se sientan a aquella mesa y le ponen el montón de cucharas, y usted que está acostumbrado solo a comer con una cuchara honda, no haya que hacer con tantas cucharas, pero usted está preocupado por los mínimos detalles. Usted no sabe dónde va la servilleta, si va aquí, si va en la pierna, dónde va. Pero usted está afligido, ¿sí o no? Usted está preocupado y usted no quiere ni moverse en aquella silla cuando está en el banquete. ¿Por qué? Porque usted no quiere mostrar irreverencia. Usted quiere demostrar educación. Pero ¿por qué cuando estamos sentados a la mesa del Señor y estamos a punto de comer de su cuerpo y beber de su sangre, no mostramos el mismo respeto? ¿Acaso es mayor la comida que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? No, hermanos. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 9 al verso 10, refiriéndose a las mujeres, le instruye a Timoteo que les enseñe esto. Dice, les dirás a las mujeres, asimismo, que se atavíen con ropa, como dice, decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras que corresponden a una mujer que profesa
o que profesa decoro, o que profesa, como lo hemos dicho, respeto, reverencia. Nosotros no somos de los pastores que hablamos en contra del pantalón. Solamente pedimos que nos vistamos de manera reverente, de acuerdo a la ocasión. Porque para eso estamos aquí, para honrar a Dios. Entonces dice Pablo, enséñales a que se vistan de manera piadosa. De manera piadosa. No estamos exhortándole a ustedes que deje los aritos, que se deshaga el peinado que se hizo bonito. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que lo haga todo de manera reverente. También el apóstol Pablo le da duro a Timoteo. ¿Por qué, hermano? Porque Timoteo se estaba preocupando mucho por su cuerpo. En el contexto de Éfeso, donde está Timoteo, se le da mucha preocupación a la belleza corporal, al ejercicio físico. El problema es que en muchos de los gimnasios donde se hacía ejercicio físico y se hacían competencias, la gente lo hacía desnuda. Porque si usted no lo sabe, los Juegos Olímpicos antes eran desnudos, completamente desnudos, porque en la cultura griega se le daba mucho culto al cuerpo, a la belleza, a la estructura corporal. Entonces todos los atletas participaban y hacían ejercicio de manera desnuda. Entonces mire lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo, en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Le dice Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal es poco provechoso. No le está diciendo que no es provechoso. Lo que le está diciendo que es poco provechoso comparado con ¿qué? Le dice, comparado con la piedad. Y dice Pablo, la piedad es todavía más provechosa, porque tiene provecho, dice Pablo, para esta vida y también para la que viene. Es decir, tener una vida piadosa, llevar una vida reverente, llevar una vida respetuosa delante de Dios y de las cosas sagradas, tiene provecho para este mundo, pero también, hermanos, para la venidera. Tiene una consecuencia eterna. Por eso le dice Pablo a Timoteo, está bien que te ocupes de tu cuerpo, está bien que hagas ejercicio, pero recuerda mostrar respeto. Recuerda mostrar respeto. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante vivir de manera piadosa. Y así puedo citar y seguir citando y citando muchos pasajes. Pero no es lo que quiero, hermano. No quiero aburrirlos y tampoco pues hacerlos sentir mal. Sino, hermanos, que juntos, hermanos, valoremos la vida de la piedad. La práctica de la piedad, hermanos. Es importante, hermanos. Es importante andar de manera respetuosa y reverente hacia Dios y hacia las cosas que están relacionadas con Él. Les exhorto, hermanos, a hacer el esfuerzo. La vida cristiana, hermanos, es un esfuerzo. A veces, hermanos, como le dije, yo mismo he fallado con estas cosas. A veces yo mismo, hermanos, a veces no tengo ganas de levantarme. A veces yo mismo he venido aquí un día entre semana sin querer venir. Pero la vida cristiana, hermanos, es un trabajo, es un esfuerzo. ¿Está escuchando? Es un esfuerzo. Por eso dice Pablo, ocúpense de su salvación, trabajen, esfuércense. Vengan temprano, hermanos. Vengamos temprano. Mostremos respeto al culto. Escuchemos con atención. Participemos con alegría de la alabanza. Recordemos que se la damos a Dios. Mantengamos el orden, porque todas estas cosas, hermanos, le agradan a Dios. Todas esas cosas le agradan a Dios, hermanos. Y si usted quiere agradar a Dios, una de las formas que puede agradarlo
es a través de su vida piadosa. Su vida piadosa. Además, que dice la Escritura, allí mismo en la carta a Judas, capítulo 1, verso 15, que Dios, hermanos, va a juzgar a todos aquellos que no son respetuosos con Él y con las cosas relacionadas a Él. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén.